La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Como todos los martes, en este día también estamos en este canal, la Universidad San Gregorio de Portoviejo y la carrera de Derecho en su programa Hablamos de Derecho. En esta noche vamos a hablar sobre la jurisdicción coactiva. Nuestro invitado ha sido juez de lo civil, ha sido juez de lo contencioso tributario, ha sido juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, y su mayor experiencia en el ejercicio de la profesión, lo cual enriquece todavía mucho más, puesto que ha estado en ambas orillas, en el de dictar jurisprudencia o sentencia y también en la de ejercer la defensa de los derechos de los ciudadanos. Me refiero al doctor José Chica Valencia, con quien vamos a conversar en esta noche. También nos acompaña nuestro compañero docente de la carrera de Derecho, el doctor Alberto Vélez, a quien le damos la bienvenida. Encantado, qué placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto siempre pues poder intercambiar criterios en este foro, porque la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la Universidad con Corazón, ha tomado en cuenta que es indispensable para que usted conozca sus derechos y obviamente sus obligaciones, instrumentar este programa importante que será retransmitido por San Gregorio Radio todos los sábados en 106.1 a partir de las 12 del día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Bienvenido, doctor Chica, pues para nosotros un honor tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, Marcelo, colega Vélez. Para mí es un honor que me hayan invitado para compartir mis pequeños conocimientos que a través de la carrera de abogado la he adquirido en el ejercicio de la profesión. Como tú me conoces, tengo 26 años de ejercicio de la profesión que me ha dado un pequeño, modesto entender de las leyes que cada día van cambiando y hay que seguir estudiando. Muchísimas gracias y bienvenido. Bien, como habíamos manifestado, vamos a tratar en esta noche sobre la jurisdicción coactiva. La administración pública requiere necesariamente de ejecutar sus resoluciones, sus actos, y para aquello no necesita ir a la sede judicial, no requiere de acudir a demandar a los ciudadanos a través de los juzgados y tribunales de la República, puesto que tiene en sus manos por mandato constitucional y obviamente también de carácter legal el ejercicio de esa potestad para ejercer precisamente la jurisdicción coactiva. Es decir, es una práctica de lo que comúnmente se llama la autotutela de la administración en el cumplimiento de esos fines, que es precisamente el cumplimiento de sus resoluciones. Esa jurisdicción coactiva, doctor Chica, ha tenido a lo largo de la historia en el Ecuador una serie de altibajos. En un momento determinado, tasas judiciales para poder demandar, en este caso del ciudadano, al Estado. Sin embargo, el Estado, por esa supremacía que no es aparentemente constitucional, pero sí es efectivamente real y práctica, no tiene necesidad de hacer ningún tipo de cauciones para demandar al ciudadano. No necesita ir a sede judicial, sino simplemente la decisión de la autoridad administrativa para el ejercicio de los cobros de tributos, para el ejercicio del cobro de algún tipo de impuestos o demora que tenga el ciudadano contra una institución determinada. ¿Cuáles son precisamente esas consecuencias de esa supremacía estatal sobre el particular respecto del ejercicio de esa autotutela por parte de la administración pública? Sí, efectivamente, como lo has manifestado,
los derechos de la administración pública están tutelados es una presunción de autenticidad de esos títulos o valores que pretende recuperar a través de el ejecutor o recaudador, el funcionario recaudador que está establecido en la ley para el efecto. En todo caso, esos documentos deben tener un sustento jurídico, obviamente generado por mandato expreso de la ley. Y expreso de la ley digo porque tenemos el Código Tributario tratándose de tributos, y en los no tributarios también efectivamente hay dos diferencias de los tributarios y no tributarios. Unos son los tributarios que nacen de conformidad con el Código Tributario, y otros efectivamente también nacen del Código Tributario, pero se generan a través de no tributarios que son tramitados en la misma jurisdicción coactiva. Doctor, hay una dicotomía doctrinaria, porque por una parte hay quienes aseguran que la acción coactiva es un juicio coactivo, y hay quienes dicen que simplemente es una acción administrativa a la que se le ha dado este carácter, más bien entre comillas, de juicio. ¿Qué opina usted al respecto y qué nos puede decir? ¿En qué términos cumple todas las etapas y los procedimientos que un juicio debe tener? O si no, desde su perspectiva, ¿es acaso este simplemente un acto administrativo que tiene connotaciones de juicio? A ver, de conformidad con la ley es un procedimiento administrativo, no es un juicio, pero obviamente tiene que respetarse el debido proceso. Y eso está plasmado en el artículo 76 de la Constitución, y aplicando el principio de la seguridad jurídica está previsto en el artículo 82 de la Constitución, que se refiere al respeto a la Constitución, a normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por autoridad competente. Lo que se busca aquí es la paz social, la paz jurídica, no hacer las cosas interminables. De allí que tiene sus directrices el procedimiento coactivo, pero en la práctica muchos funcionarios se tildan de jueces de coactiva, y eso es una cosa errada, toda vez que conocemos, todos los que somos abogados, de que la Constitución, el artículo 76, dice que no habrán jueces de secciones, y por lo tanto sería un juez de sección. Doctor, si usted me permite, pero en la guía para la ejecución de procedimiento coactivo emitida por el Consejo de la Judicatura en el 2014, en una parte se nombra jueces de coactivas, es decir, se los domina de esta manera. ¿Esto no genera un poco una contradicción con aquello que estamos estableciendo en el programa? Sí, como lo dije anteriormente, viola el principio de la seguridad jurídica. Así es, definitivamente, sí. Doctor. Sí, pero en este punto es interesante reconocer que tradicionalmente se ha denominado un juez de coactiva cuando era una simple actuación de un servidor público, ¿no? de un funcionario. Pero con la reforma que usted menciona, precisamente se lo categoriza ya como un juez de coactiva, es decir, se pretende legitimar esa actividad de juez. Y vale la pena también recalcar esta diferencia que usted le preguntaba al doctor Chica, es que creo que es importante diferenciar. Cualquier acción en sede administrativa deberá llamarse procedimiento. Y toda acción que se plantee en la función judicial es juicio. Por lo tanto, no podemos confundir un juicio coactivo en sede administrativa porque no es otra cosa más que un procedimiento coactivo, como lo mencionaba el compañero Chica. Efectivamente, doctor, yo estoy muy de acuerdo con usted y por eso el tenor de la pregunta. Sí, bien, yo quiero en este caso hacer ya nuestros primeros anuncios institucionales para luego volver ya para ingresar un poco más en este procedimiento coactivo en sede administrativa por parte de los jueces de coactiva, tal como se lo acaba de mencionar, y haciendo ya una síntesis jurídica de lo que son los procedimientos y la actuación de los funcionarios administrativos, que en otras palabras podrían llamarse los jueces, en este caso, de los jueces de coactiva. Regresamos en unos instantes. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Con la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos de Derecho. En esta noche, sobre todo para las personas que se integran a ver nuestro programa, estamos tratando la jurisdicción coactiva y nuestro invitado, el doctor José Chica Valencia. Doctor Chica, esa coactiva, como comúnmente se la llama, ¿qué requisitos necesita tener para que pueda realmente hablarse de esa legitimidad y que el administrado, que el ciudadano pueda entonces sentirse satisfecho de que efectivamente hay el respeto al principio de legalidad y la obligación de él a concurrir, a desvanecer o a pagar dicha obligación? Bueno, efectivamente el Código Tributario establece los requisitos esenciales que debe contener un título. De una obligación que nace, por decir, nació por la Contraloría General del Estado, puso una multa y esa multa genera una glosa. Y esa glosa, para recaudar ese valor, tiene que emitirse por el funcionario correspondiente el título de crédito correspondiente y procederlo a notificar dentro de 8 días para que pague o haga las objeciones referente al título. Y ese es el procedimiento. Pero más allá, para la iniciación del título, de la acción coactiva, por parte del ejecutor o recaudador, debe proceder adjuntando su delegación o su documento que justifique para legitimar su personería y los demás requisitos, el domicilio, para dónde citarlo, aparejando a la acción, el procedimiento coactivo, el documento respectivo que es base de una obligación determinada, líquida y de plazo vencido. Doctor, un eminente jurista, el doctor Rodrigo Buccelli Mera, a quien estuve leyendo el día de ayer al buscar en Google algo sobre el tema, preparando el programa, dice que este procedimiento coactivo es un poco una aplanadora estatal, que en alguna medida los derechos de los ciudadanos pues, no pueden ser ejercitados de la manera adecuada por la premura de los tiempos, con la rapidez con que se hacen estos cobros del Estado, precisamente por aquello que el doctor Marcelo Farfán citó, esta autotutela del Estado. Entonces, ¿en qué medida usted cree que esto sea cierto? ¿Concuerda o no con este criterio? No concuerdo porque, como le decía Marcelo anteriormente, de que son derechos tutelados de la administración pública y ellos tienen que ejercitar su derecho. Y obviamente tiene que, de acuerdo al debido proceso, notificarlos para que se cobre ese valor insoluto. Pero en todo caso, tiene los derechos que le franquea la ley para ejercitar su oposición. Si es que mañana pasado ese título de crédito no lo pago dentro de los 8 días que me concede la ley, el ejecutor tiene la facultad de iniciar el procedimiento coactivo. Y con ese procedimiento coactivo puede el contribuyente o el deudor puede directamente proponer sus excepciones o una demanda de excepciones oponiéndose o pagando. Hay 2 alternativas. Y para ello puede concurrir a sede judicial ante el contencioso administrativo o ante el contencioso tributario, según sea el caso. ¿Eso de que sea en otra sede no dificulta en alguna medida la capacidad que tiene de defenderse quien ha sido ya coactivado? No, precisamente es un derecho tutelado a todos los ciudadanos. Doctor Chica, mencionaba usted la glosa como una de las razones o las causas para las que puede iniciarse un juicio coactivo. ¿Qué otras causas, para que la ciudadanía conozca, qué otras causas pueden originar precisamente un procedimiento coactivo en contra de un ciudadano? Por parte de la administración pública, por parte de los gobiernos seccionales autónomos. Claro, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados se emiten el cobro de los predios urbanos, y de los predios urbanos obviamente
le notifican idénticamente, así como dice, conforme el Código Tributario, y se procede al requerimiento previo para que lo pague dentro de los 8 días. Si no paga o propone no justifica que el título haya sido otorgado con la legalidad que requiere para el efecto, se procederá a la iniciación de la coactiva. Y sobre esa iniciación de coactiva puede oponer excepciones ante un sede judicial. Correcto. Doctor, la ciudadanía tiene mucha confusión en el tema, nosotros como abogados lo sabemos, pero este programa está hecho precisamente para quienes nos están mirando en el programa televisivo puedan tener un conocimiento más profundo y puedan ejercitar sus derechos. Entonces, ¿quiénes son estos mal llamados jueces de coactiva? La gente tiene un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque cada instancia del Estado naturalmente ejerce la coactiva desde su punto de vista. ¿Quiénes son los jueces de coactiva? ¿Quiénes están llamados por la ley para constituirse como tales? O estos mal llamados jueces de coactivas, desechando el nombre, que lo hemos conversado incluso extra micrófonos, no debería ser aplicado a este administrador de simplemente un procedimiento más no un juicio. Sí, la ley establece que son los ejecutores o recaudadores para que inicien la acción coactiva. Pero esa acción coactiva nace precisamente de la ley de la potestad de la administración pública. Pero para ello se necesita que no se violen los derechos tutelados de los contribuyentes, de los ciudadanos, del deudor, para que ejercite su derecho con el principio de oportunidad, de contradicción y dispositivo. Así es. Un juez no puede delegar, sin embargo, este administrador de coactivas, como deberíamos llamarle correctamente, sí lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede ejercer directamente o por delegación. Lo delega a una tercera persona para que ejercite previo el nombramiento correspondiente. Respecto a los títulos de crédito, ¿podríamos profundizar un poco también para que la ciudadanía pueda tener una idea clara? ¿Qué títulos de crédito, cuántas clases de títulos de crédito existen? Bueno, hay dos clases de tributos, sí, que son tributarios y no tributarios. ¿En esos tributarios sí, cuáles encajan? El tributario, por decir, una resolución administrativa emanada por el Servicio de Renta Interna. Entonces, en las cuales no necesariamente estamos hablando ni de la Administración Pública Central, ni tampoco de la Administración de los Gobiernos Seccionales Autónomos. Está reservado exclusivamente para la Administración Tributaria. Para la Administración Tributaria. Y ese documento, efectivamente, o sea, del mismo procedimiento establecido en el Código Tributario, se emite el título correspondiente o antes, puede ser una resolución administrativa de un recurso de revisión que ha sido negado, y dentro de los plazos que establece la ley puede concurrir ante la sede judicial el contribuyente a ejercitar su derecho a impugnarlo porque ha sido una resolución desproporcionada, inmotivada, etcétera, etcétera. Doctor, para los televidentes, ¿cuáles son los tiempos de prescripción o caducidad más bien de estos títulos? Para que las personas que hayan sido incoados con aquello, pues pudieran saber cuál es aquel tiempo que tienen plena vigencia legal y operatividad también. A ver, en el Código de Comercio establecen términos de los títulos, de las letras, pagarés y otros documentos. Está en concordancia con el artículo 3, creo, dice que son las operaciones de comercio, están los bancos, etcétera, etcétera, y ahí están incluidas los del Estado. Pero más allá, como regla general, el Código Civil establece 5 años, y para los procedimientos, cuando están caducados, prescritos esos documentos, 5 años más, es decir, 10 años. Pero en todo caso, la potestad de la administración pública lo inicia, esté o no esté prescrito. Entonces ahí es que viene el abogado, la excepción, con su cliente, propone las demandas de excepción de prescripción o falsedad, de cualquiera de los casos. Pero la ley requiere, si inicia un procedimiento, una demanda de excepciones contra la coactiva para suspenderla, debe consignar los valores correspondientes que le están reclamando, que es el capital, intereses y costas generadas. Y ese procedimiento debe adjuntar el documento. Si es que en el evento no cumpla o una providencia perentoria que le conceda el juez de contencioso administrativo, por ejemplo, no cumple con pagar la caución,
el proceso no se suspende, seguirá, pero se lo sigue ejecutando el título. Vale la pena también un poquito aclarar para que la ciudadanía no tenga posibles confusiones, ¿no? La caducidad es la pérdida del derecho a ejercitar una acción, es diferente, es decir, sí, a demandar. Y la prescripción es precisamente la extinción de los derechos. Entonces, no confundir el tema de la caducidad con la prescripción. Entonces, vale la pena aclarar esto para que no... Y en ese punto quiero aclarar efectivamente que la caducidad, en primer lugar, el Código Orgánico General de Procesos estuvo diseñado con la prescripción para accionar pero ese era un error, confusión como usted lo acaba de decir. Entonces, hoy en día está plasmado en el Código Orgánico General de Procesos sobre la caducidad para accionar. Por ejemplo, si usted tiene el derecho para proponer las excepciones o la impugnación de un título, de una resolución administrativa, usted tiene 90 días. Si usted al 91 días presenta la demanda, el juez de oficio debe ordenar su archivo. Bien, entonces precisamente el tema de la caducidad es importante esclarecerlo para no confundir posiblemente a los televidentes. Pero nos faltó, y perdóneme que insista en esto, Alberto, a nuestro invitado, por efectos de información, porque en el tercer segmento ya vamos a hablar profundamente ya sobre el tema de las acciones. ¿Cuáles serían esos títulos no tributarios? O sea, porque acordamos que los tributarios nacen precisamente de la administración tributaria, dígase SRI, entiéndase SRI. Yo lo que planteaba era para que la ciudadanía conozca esas obligaciones no tributarias que nacen de la administración pública, a excepción de las glosas que ya hablamos, ¿no? ¿Qué otras obligaciones generarían precisamente denominadas no tributarias y que pueden dar lugar a estos procedimientos coactivos? Sí, efectivamente, como lo indiqué anteriormente, la glosa generada es un crédito no tributario. La patente municipal, la patente municipal es un tributo. Ese sí es tributario, entonces no entra en el campo de contencioso administrativo, sino ante el contencioso tributario. Esa es la diferencia. La patente municipal, porque está ligada precisamente a través del Servicio de Renta Interna. Cuando usted obtiene un registro único contribuyente, usted ya ha obtenido inmediatamente una patente municipal y el municipio recauda esos valores. Pero cuando usted no está de acuerdo que los valores que se le están cobrando y se lo hace en una base imponible sobre las utilidades totales, no hacen las deducciones correspondientes conforme a la ordenanza creada para el efecto, entonces usted puede impugnar vía contencioso tributario ese documento. Muy amable, doctor. Vámonos a otros anuncios institucionales, al dar prácticamente concluido este segundo segmento. Para el tercer segmento vamos a referirnos un poco a las notificaciones del título de crédito y también a todo el procedimiento ya cuando se refiere al auto de pago, que es importantísimo que la ciudadanía pueda conocer. Volvemos en unos instantes. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. O la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Estimados televidentes, estamos ya con la tercera parte de nuestro programa Hablamos Derecho, con un invitado muy especial, el doctor José Luis Chica Valencia. Estamos hablando de la acción coactiva, del procedimiento coactivo, y queríamos preguntarle a nuestro invitado, conocedor como es de la materia, pues ¿cómo se practica la notificación de los títulos de crédito, doctor? ¿Cuál es el procedimiento para aquello? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes lo realizan? ¿Los tiempos para que esto suceda? Contestar, para impugnar también. Para impugnar, naturalmente. Bueno, efectivamente, una vez que se haya iniciado el procedimiento coactivo, en el auto de pago se nombra a un director que dirija el procedimiento y se nombra un secretario ad hoc, nombrado un funcionario de la entidad. Comenten a la audiencia qué es el auto de pago para aquellos que vayan quedando claros en todos estos elementos, Sí, por favor. Para diferenciar, el auto de pago es como el decir el auto inicial de una demanda. El auto de pago es donde se ordena para que el demandado o el coactivado pague o dimita bienes para el embargo dentro de un término legal que le concede. Efectivamente, el contribuyente o el coactivado puede oponerse a esas excepciones dimitiendo bienes o pagando la deuda. O otra alternativa que es proponiendo una demanda de excepciones. Pero perdón, Sí, Alberto, sí, pero doctor. precisamente ahí diríamos, uno de los grandes problemas de los ciudadanos, que en el auto de pago se dictan medidas. Esas medidas a veces son irracionales, son medidas que sobrepasan la protección que la ley le concede a la administración pública respecto de sus bienes. Es decir, hay un título de crédito por un valor de, dígase usted, de $1,000. El auto de pago, al dictárselo, conlleva embargos y hay prohibiciones de salidas al país como medidas cautelares. Hay enajenación de bienes, prohibición de venta de muchos bienes. Eso no es algo que en realidad afecta al derecho del ciudadano. La Constitución y la ley habla del principio de proporcionalidad y ese es un acto desproporcionado que va en perjuicio de los contribuyentes, que efectivamente estamos cobrando un título de crédito de $2,000 cuando lo que se ha dictado en el auto de pago como medidas cautelares es la prohibición de salida del país, el embargo, el secuestro de un vehículo de $100,000, una hacienda que vale $2 millones y no puede hacer nada absolutamente. Me parecería que el Estado está haciendo una medida coercitiva drástica, decir, pagas porque pagas, de lo contrario no puedes hacer absolutamente y uno se vuelve impotente. Y eso genera no solamente daños y perjuicios, sino daño netamente moral. Las afecciones psíquicas de la persona se sienten afectadas con angustia, ansiedad, etcétera, etcétera, que pueden hacer una acción de los delitos y cuasidelitos establecidos en el Código Civil. Doctor, por eso precisamente el criterio del doctor Rodríguez Buccelli Mera, que yo había citado, de aplanadora estatal por este tipo de conceptos, pero vamos a algo que es bien importante, la dimisión de bienes. Hubo al final de los años 90, mediados de los 90, no recuerdo con certeza, un célebre caso en que una persona al dimitir bienes entregó obras del pintor Endara Crow. Estas obras naturalmente habían sido compradas a un precio mucho más bajo cuando el pintor no era conocido. Sin embargo, tenían un valor extraordinario al momento de entregarlas y se armó pues una diferencia enorme entre el coactivado y quien coactivaba al decir que estas obras no cubrían cuando lo hacían con exceso la coactiva. ¿Cómo determinar con precisión en la dimisión de bienes estos valores? Y esto es tan importante para que la ciudadanía lo conozca, Sí, por favor. el Código de Procedimiento Civil que estaba vigente, que se está aplicando ciertas normas aquí en Manabí y Esmeralda por efecto del terremoto. Hasta noviembre, claro. Establece que para el efecto del embargo y remate se estará el Código de Procedimiento para los juicios ejecutivos.
Y en los juicios ejecutivos, obviamente, se nombra un perito que va a tasar el valor real de ese bien para efectos de tener una valoración y que no sea perjudicado ninguna de las partes. Muy amable. Esa desproporcionalidad a la que usted se refería es algo muy común. Y muy común Así sobre es. todo en los servidores públicos que llevan adelante por encargo de la máxima autoridad la ejecución de estos procedimientos coactivos. Es decir, personas que dictan medidas cautelares como el embargo de todas las cuentas corrientes Así es. por valores mínimos. Y le digo porque en la vida profesional, en mi ejercicio profesional, Ha ocurrido. ocurre y tengo casos. Sí. He presentado demandas de daños y perjuicios contra los funcionarios. Sin embargo, no los atemoriza porque sabe que la lentitud de esos procesos en realidad es algo que pueden pasar o dar lugar a que pase mucho tiempo. Terminará sus funciones y posiblemente no pasa absolutamente nada en contra de ellos. ¿Cómo tratar de lograr o qué otra alternativa más de la acción civil de daños y perjuicios podría darse lugar para que entonces el servidor público pueda en realidad ser, diríamos, un hombre que aplique la proporcionalidad como una garantía de derecho constitucional en estos procedimientos coactivos? Sí, efectivamente, los derechos de los ciudadanos están tutelados, como dice la garantía constitucional. Protección, es proteccionista. Acordémonos que estamos en un estado de derecho y de justicia, artículo 1 de la Constitución, y por ello, si es que nos están lesionando no solamente el patrimonio económico, están lesionando el patrimonio interno de una persona, obviamente sería recomendable para los ciudadanos de que se inicie una acción de daño moral contra esa persona, toda vez que las normativas de los delitos y cuasi delitos establecidos en el Código Civil prevé de que puede iniciar no solamente por las imputaciones falsas, sino el procesamiento injustificado o por cualquier otro que lesione que le genere angustia, ansiedad y otro elemento. Y en embargos de lucro cesante, el daño emergente, que también estaríamos Sí, implícitos pero eso aquí. aplicaría solo para los daños y perjuicios. El lucro cesante y daño emergente es sobre los intereses y lo que podía haber generado otra utilidad de mis negocios que estuvieron paralizados. Y ahí está el daño y perjuicio provocado, pero tendría que probarse en un juicio ordinario. ¿Cree usted que el daño moral sea suficiente o será que el COIP tiene que incorporar una nueva norma que sea más precisa respecto a este empleado que comete estos excesos? Mire, la ley, todas las leyes establecen que el funcionario que actúe en contra de la ley, el propio Código Orgánico Integral Penal establece que actúe en contra de norma expresa, tiene una sanción. El que deja de cumplirlo también, que son las medidas coercitivas para compelir a la persona o al funcionario que las cumpla. En todo caso, hay mecanismo legal, tenemos que ejercitar ese derecho, los ciudadanos tienen que ejercitarlo, tenemos que ser estudiosos los abogados y decir, este es el mecanismo legal para poder ponerle coto a esa arbitrariedad. Pero en la práctica no se lo ve, José Luis. No se lo ve porque el artículo 226 de la Constitución señala que ningún servidor público estará exento de responsabilidad. El 426 de la Constitución señala que todos los servidores públicos están en la obligación de hacer cumplir inicialmente la Constitución, la ley, frente a cualquier otro tipo de interés. Así es. Por lo tanto, en los ejemplos que estamos mencionando, se violenta flagrantemente la Constitución. Pero ¿qué ocurre con el organismo de control? Con la Contraloría General del Estado cuando realiza los exámenes especiales. Lo que le interesa a la Contraloría solo es velar por el interés público, velar por el interés de la institución pública. Pero no por los ciudadanos. Pero no por los derechos de los ciudadanos. Y entonces el ciudadano común acude también a la Contraloría y le dice, mire, este servidor ha violentado estos derechos aquí míos, ha actuado con desproporcionalidad en este procedimiento coactivo. Y la Contraloría, silencio mutis. ¿Es justo? ¿Es aquello correcto? La Contraloría debe aplicar lo que dice usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no aplica una normativa para tal procedimiento en cualquier contratación pública o en cualquier entrega de documento o violación de procedimiento interno de una institución, le ponen multas. Y esas multas generan una glosa y esa glosa genera un título, ¿sí?
Entonces, así también yo creo que comparto el criterio con Marcelo, que debe haber una medida, la equidad, aplicando el principio de equidad, no discriminar, porque nos estarían discriminando, violando lo que dice el artículo 11 de la Doctor, Constitución. ¿será por eso que precisamente se ha dicho que la Contraloría es una institución que tiene ciego un ojo? No mira precisamente para el lado pequeño, para el sector ciudadano, que es tan importante y determinante. Sí, esa es una discriminación total, efectivamente, como lo dice y lo ha recalcado el doctor Marcelo Farfán. ¿Qué sugerencia realiza usted a la colectividad en ese sentido? ¿Cómo se puede perurgir a la Contraloría para que actúe de forma bidireccional, mirando en ambos sentidos? A veces nosotros los ciudadanos reclamamos, pero no hay un líder a veces, o un asambleísta o un diputado que haga ver o llamarlo a la Asamblea Nacional, decir, señor, responda sobre esto. No hay. Simplemente están velando que se cumpla por los procedimientos para precautelar los intereses del Estado, no de los ciudadanos. Y nosotros somos parte del Estado, todo, de una ciudadanía global. ¿Y cuál sería el papel del defensor público? En Europa el defensor público es un hombre que tiene una connotación tan fuerte, que defiende los derechos de los ciudadanos a rajatabla. Muchas veces se dice que el defensor público tiene tanta fama y tanto prestigio y tanto apoyo de la ciudadanía porque defiende sus intereses, que muy fácilmente un defensor público pudiera ser hasta candidato a la presidencia de un país. ¿Por qué? Porque defiende los derechos de los ciudadanos. Pero aquí los defensores públicos tampoco cumplen el papel para poder defender al ciudadano frente al abuso de los servidores públicos en los juicios coactivos. Efectivamente, la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, establece que el funcionario o cualquier entidad pública o privada debe dar servicio de óptima calidad y a ser tratado como tal. Y por lo tanto, eso es una violatoria a los derechos humanos, derechos constitucionales y a la normativa vigente que establece que la proporcionalidad de las personas, que no es posible que a ellos lo ignoren, pero el defensor del pueblo tiene la potestad y la facultad de reclamar esos derechos, pero simplemente se ha vuelto de defender ciertos trámites a ciertas empresas privadas, nada más. Doctor, es un axioma de gobierno aquello de calidad y calidez, pero en la práctica realmente aquello no ocurre. ¿Cuál sería la recomendación? Para que se den para que se respeten para que esa calidad y esa calidez que tanto se pregona no quede solamente en letra muerta y no sea un enunciado simplemente para generar un eslogan político y un eslogan de marketing a la postre. Nosotros necesitamos que esas sean realidades vivenciales que se instrumenten en la cotidianidad para defensa del ciudadano. Yo pienso que las instituciones públicas o privadas, cualquier institución debe capacitar día a día al funcionario, dándole charlas, dándole seminarios, mandándolo preparar. Pero ¿de qué ocurre que se lo manda a preparar y no la cumple? Entonces ahí están las medidas. Para eso, resarcir al Estado que sí tenemos mecanismos legales. Muy gentil, doctor. Bien, nos vamos a un cuarto segmento, el último de nuestro programa, con nuestro invitado, el doctor José Chica Valencia, puesto que vamos a unos anuncios institucionales y cuando regresemos estaremos tratando precisamente ya sobre el juicio de excepciones, que es también un gran derecho que tienen los ciudadanos y que por ahora, por la reforma que se hizo al Código de Procedimiento Civil, tienen gravísimas consecuencias fatales que impiden el ejercicio de ese derecho a la tutela judicial. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. O la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos en esta última parte de nuestro programa Hablamos de Derecho con nuestro invitado, el doctor José Chica Valencia. Habíamos sostenido durante el desarrollo de los otros 3 segmentos de la tutela o la autotutela que tiene la administración pública, es decir, el derecho que la ley le concede a la administración para ejecutar sus propias resoluciones. Y en este caso, para ejecutar los títulos de crédito mediante autos de pago a los ciudadanos. Y habíamos también comentado respecto del abuso que tienen los servidores públicos cuando dictan medidas desproporcionadas, medidas cautelares desproporcionadas en contra de los servidores, lo cual en realidad afecta a los derechos. Como consecuencia, posiblemente, de este dictamen de carácter administrativo, los ciudadanos tienen todavía, por mandato constitucional, que lo señala el artículo 173 de la Constitución, a acudir a sede judicial. Y a sede judicial se puede acudir ya sea al Tribunal Contencioso Fiscal o ya sea al Tribunal Contencioso Administrativo, según sea el origen de del título de crédito emitido por parte de la Administración Pública. En cuyo caso nos podemos remitir inicialmente, Alberto, para conocimiento de la ciudadanía, a los juicios que nacen precisamente por, como sede en la Administración y como vía judicial el caso de los tribunales contenciosos administrativos, los llamados juicios de excepciones. ¿Qué ocurre, compañero Chica, en el caso del ciudadano que requiere necesariamente acudir a sede judicial? De acuerdo a la reforma del Código de Procedimiento Civil, tiene necesariamente que pagar el título de crédito con sus respectivos intereses, más un 10% para poder tener derecho a obtener la tutela judicial, para poder acudir a demandar ante este tribunal. Si no tiene la plata para acudir al tribunal, no tiene, perdón, para pagarle a la administración pública, ¿cómo tendrá plata entonces para pagar esa caución y poder acudir al tribunal? ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, efectivamente, cuando usted se opone al pago de esa coactiva, de ese título que le están cobrando, se ha dictado el auto de pago, usted puede concurrir ante sede judicial, como lo manifestó, ante sede contencioso administrativo cuando se trata de no tributarios, de cobros de no tributarios, y ante el sede judicial, ante el contencioso tributario, cuando se refieren a tributos. Efectivamente, todos tienen su procedimiento diferente, entonces, pero obviamente sí le faculta a que si yo no tengo dinero para cancelar o coaccionar, que efectivamente anteriormente, antes la reforma del Código de Procedimiento Civil establecía que cuando se propongan las excepciones sobre la prescripción o falsedad del título aparejado a la coactiva, no había necesidad de consignar el valor requerido en el auto de pago. Pero posteriormente, creo que fue cuando se creó el Código de la Producción, se hizo la reforma y se eliminó esa palabrita y dice que previamente, para que proceda la demanda de secciones, debe consignar el capital más los intereses y las costas procesales, lo que ha manifestado el doctor Marcelo Farfán. Efectivamente, si es que no tuviera dinero, usted puede proponer la acción caucionando, pedir que se le caucione, decir, yo puedo aplicar que se le dé una prenda, una hipoteca, etcétera. Ya es facultativo del juez decir, ok, la aceptamos, a efectos de garantizar el cumplimiento de esa obligación por los resultados del juicio. Pero Doctor, siempre, perdón, para solo cerrar la idea, pero siempre esa caución será sobre el valor del título
intereses y costas Y procesales. costas procesales. Y Lo por cual- la lo- demora del juicio también. Y entonces, y la contradicción de que la justicia es gratuita y del derecho al acceso a la justicia. Sí, eso es un limitante, pero en el contencioso administrativo, si usted no paga consigna el valor que le requiere para darle trámite a su acción, no impide que siga el procedimiento, no suspende, es decir, no suspende la ejecución de la coactiva, sigue la ejecución de la coactiva, pero el procedimiento sigue. Y hay que tener mucho ojo, que si en 30 días antes de resolver en el contencioso administrativo sobre la pretensión de la demanda de secciones, eso en 30 días, si usted no lo impulsa, quedará archivado el juicio. Doctor, el doctor Farfán se me adelantó un poquito con la pregunta que yo también tenía enfocada. ¿Por qué? Porque esta doctrina terrible del paga y después veremos, obviamente genera inconvenientes de diversa naturaleza, pero más que nada contraría el orden constitucional. El principio de gratuidad se ve pues definitivamente despedazado. Pero hay otro campo en el que también hay mucho inconveniente. Cuando se embarga o se secuestra bienes que no necesariamente son de la propiedad del ejecutado, y entonces ahí vamos al plano de las tercerías. ¿Cómo funcionan estas tercerías? Ya sea las excluyentes, las coadyuvantes, dentro de un proceso coactivo, por favor. Bueno, volvemos al procedimiento coactivo, no al procedimiento contencioso. Efectivamente, usted puede proponer una demanda como acción, no como incidente. Lo puede poner como incidente, se lo puede resolver por el mismo funcionario ejecutor. Pero también puede proponer una demanda de secciones, que es una acción que propone sobre la titularidad del dominio, de que ese bien que está ejecutando, lo va a rematar, no es de propiedad del coactivado, sino una tercera. O, por ejemplo, el cónyuge, el otro cónyuge no suscribió esa obligación y obviamente usted está embargando el 100% y por lo tanto digo, señor, yo no me obligué. El Código Civil establece que cada cónyuge responde por sus derechos que se ha obligado, es decir, sobre su 50% de la cuota de los gananciales. Eso es muy importante Sí. tratándose de la sociedad conyugal y es algo que desconoce la ciudadanía. Pero el ejecutor no puede en un momento dado decir, tienes razón, por lo tanto, yo procedo a dejar que se embarguen solo el 50%. No, una vez planteada la demanda de tercería como acción, suspende el procedimiento coactivo hasta tanto no se resuelva lo principal del juicio de tercería. Pero puede el ejecutor, con su facultad que le determina la ley, para embargar sobre otros bienes, si es que quisiere seguir con la coactiva. Pero allí, ¿hasta dónde quedaría dentro de la sociedad conyugal la representación de aquella por uno de los cónyuges, verdad? Porque se asume una responsabilidad, por ejemplo, con la compra de un X bien o gasta en cualquier otro tipo de contingencia. ¿Cómo determinar que no era voluntad de la sociedad conyugal el haber contraído esa obligación? Porque simplemente esa obligación a título personal de esa persona. Y ahí se establece, a no ser que hayan suscrito un convenio de pago, por decir, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y ese convenio de pago están firmados por los dos. Y ahí ya no tendría derecho a decir hay una tercería para que se excluya. No, simplemente se está ejecutando, son bienes de la sociedad conyugal y tiene que responder. Los municipios tradicionalmente, doctor José Chica, reciben los oficios de la Contraloría General del Estado para que sobre sus servidores, ex servidores o ciudadanos que hayan contratado con la administración respectiva y que han recibido glosa de parte de este organismo de control por auditoría interna o externa, inicien el juicio coactivo. Sin embargo, ojo con lo que le quiero decir y voy a ser específico en este tema. Un ejemplo patente, el municipio de Tosagua, en estas condiciones, inicia el juicio coactivo. Sin embargo, el ciudadano glosado, cuando recibió la confirmación de la glosa, presenta su demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo dentro del plazo de los 90 días que señala tanto la Ley Orgánica de la Contraloría como el 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y se establece la impugnación. Se demanda al Contralor y se demanda a la Procuraduría. No hay la necesidad de carácter legal de demandar al municipio.
Pero este municipio inicia el juicio coactivo, dicta las medidas preventivas, cautelares, a pesar de que la glosa está impugnada. Y a pesar de que se le inicia acción de daños y perjuicios, no libera de aquello. ¿Qué hacer frente a esta actitud negligente, perversa de municipios, como en el caso del Cantón Tosagua, que hacen este tipo de violaciones a los derechos de los ciudadanos? La ley de la jurisdicción contenciosa no establece medidas cautelares de ese tipo. Sin embargo, el Código Orgánico General de Proceso sí lo establece, que debe suspender inmediatamente, y el juez de sustanciación debe remitir a petición de parte para que no lo ejecute. Precisamente usted se refiere a los títulos generados que, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley General de la Orgánica de la Contraloría General del Estado, le faculta a iniciar la recaudación de los valores glosados y evidentemente genera la emisión del título. Pero en un renglón, un párrafo dice que cuando existan las autoridades autónomas del sector público, pueden que tengan jurisdicción coactiva, ellos serán los ejecutores, recaudadores de eso. Para ello deben proceder a emitir el título de crédito y seguir el procedimiento, y efectivamente, si es que concurrido ante sede judicial, conforme lo determina el artículo 63 de la Ley de Jurisdicción Coactiva, contenciosa administrativa, lo accionó dentro del plazo que establece la ley de los 90 días. Obviamente, en ese lapso de tiempo, la Contraloría no había comunicado, a lo mejor no había comunicado al municipio, y evidentemente ellos desconocen. Pero sin embargo, tiene que ser el caso como el suyo, de que haya comunicado también al municipio de que no me puedes emitir título, y no, es decir, no puedes ejecutar ese título porque tengo pendiente un procedimiento. Y creo que el artículo 73, o no recuerdo, 78, el 68 de la Ley General de Contraloría, determina que los actos administrativos quedan firmes, a no ser, dice, que haya recurrido ante la jurisdicción, judicial. Y eso dice que no podrán ejecutarse, o sea, no dice la ley claramente, sí, pero dice que no puede, quedan suspensos hasta no exista sentencia ejecutorial. Entonces, el municipio estaría violando el principio de inocencia establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Efectivamente, doctor, y entonces en esa medida de este municipio que se ha puesto como ejemplo en un hecho real, ¿de dónde debería venir esa orden taxativa que impida que aquel municipio continúe con estas acciones espurias? El municipio tiene la facultad de suspender y comunicar a la Contraloría que no ha dado cumplimiento al recaudar ese valor, porque existe o presentado una demanda que se ha citado al ente que emanó ese documento. Bien, bueno, yo creo que quedan muchísimas cosas por conversar, porque sobre todo en el ejercicio de la profesión uno tiene tantas desavenencias precisamente con los servidores públicos cuando ejercen la jurisdicción coactiva, que a veces se nos hace muy corto un programa de esta naturaleza. Así que, dado el hecho de que nuestro programa es de 1 hora, doctor José Chica, queremos nosotros agradecerle. Creo que ha sido importantísimo su opinión para que la ciudadanía conozca. Este es un programa de la carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio, y que con la presencia del compañero Alberto Vélez conducimos permanentemente sobre temas de derecho. Hoy hemos tratado la jurisdicción coactiva y creemos que estamos abonando al conocimiento de la ciudadanía para que se satisfagan sobre todo sus conocimientos y sus dudas respecto de estos procedimientos. Agradecer infinitamente a nuestros contertulios y a la teleaudiencia en esta noche que nos ha permitido acompañarlos. Recuerde que retransmitimos por San Gregorio Radio 106.1 los sábados de 12 a 1 de la tarde. Un placer haber estado con ustedes.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Por la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria.